Y bueno, pues le damos la bienvenida a nuestro colaborador Enrique de la Madrid. Hoy se estrena, él es analista político, económico también, y muchísimas gracias. Para nosotros es muy importante contar con tu voz. De verdad, querido Enrique, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Luciana, gracias por la oportunidad. Muy buenos días. Bueno, pues empecemos con lo sucedido el día de ayer, lo que ha sido, pues, darle la espalda. Por lo menos 9 de cada 10 mexicanos ignoraron el proceso electoral desde ayer. ¿Te sorprendió en algo que hubiera un abstencionismo del 87%? ¿Era lo que esperábamos? Enrique, ¿qué decir de eso? Sí me sorprendió para mal. Yo en mi cabeza dije, bueno, pues igual llegan al 20, ¿no? Con la movilización, con el grupo, con los programas sociales, ni con eso. Y me parece que es un muy mal día para el país. Probablemente es un muy buen día para Morena, porque en un solo día lograron hacer dos cosas increíbles, que es destrozar el Poder Judicial, que era la intención, y la otra también ir mermando todavía más la democracia. Y empiezo quizá por el primero. Hay que recordarle al público que claro que necesitamos una reforma del Poder Judicial y al sistema de seguridad y justicia. Claro, eso no está de debate. Nomás para recordarle al público, en México tenemos 5 jueces por cada 100,000 personas, en Colombia son 10 y en Alemania son 24. Entonces, bueno, sí tenemos un problema que hay que reformar, pero esta reforma del Poder Judicial nunca tuvo como intención fortalecerlo. Ni cerca. Ni cerca. Fue un acto claro de venganza del presidente López Obrador, que yo sigo sin entender por qué la presidenta Sheinbaum lo hace suyo, ¿no? Tan es relevante que no se podía perder ayer el presidente López Obrador el acto de venganza, ¿no? O sea, llevaba desaparecido 7 meses, pero a esta sí vengo para que se vea que fui yo. Entonces, es terrible porque además creo que a México, y ya lo dijiste tú, Javier, es un golpe adicional a la incertidumbre. La calidad del Poder Judicial será todavía peor, ¿sí? Y además siempre nos enfocamos en la parte penal, pero pues yo no estoy familiarizado con el tema de lo familiar, donde se atienden los divorcios, las adopciones, las donaciones. La gran mayoría. La gran mayoría. Gente, sí. El tema mercantil, los juicios de lo civil. Entonces, es un golpe brutal y repito, salió muy mal, porque además nunca fue buena intención el reformarlo, sino era aniquilarlo. Lo que otro que a mí me preocupa también es la democracia. Ya una democracia en México, la verdad, muy mermada, porque volvimos otra vez a las elecciones de Estado, volvimos otra vez a utilizar recursos públicos para favorecer a tu candidato, hubo actos de violencia, la participación del narco, o sea, todo eso ha venido pasando en México, y ahora utilizar un instrumento valioso para algo para lo que no está hecho, pues yo lo que veo es que la gente lo repudiamos y muchos simplemente lo ignoraron. Y yo empiezo a preocuparme de que para los mexicanos otra vez las elecciones y la democracia otra vez vuelvan a no ser relevantes. Y que podamos llegar al extremo, ya me lo llevo al extremo, en la época del presidente López Portillo, cuando fue candidato a la presidencia de la República en el año 76, donde yo creo que ya los mexicanos y los partidos de oposición dijeron, mira, a este juego ya no juego. Porque no le creo, porque no es parejo, porque no es equitativo. Hay que recordarle al público que ese es el año en donde solamente un partido presentó candidato y la oposición lo presentó. Yo creo que para allá podemos ir y rápido. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Porque lo importante es qué viene después. Sí. Bueno, pues, ¿qué va a venir? Más incertidumbre, ya decías tú estas palabras. ¿Y qué es incertidumbre? Yo me importa mucho el tema de la economía, porque creo que la economía es lo que hace que un país prospere, crezca, genere empleos. Bueno, pues más incertidumbre en un México que está estancado, en un México que está a la deriva. Estás como en barquito, ¿no? En el lago, estás parado en medio, no se mueve. La economía en México está creciendo al 0.6%, o sea, haz de cuenta, cero. La generación de empleos mínima. Y el origen de esto, el origen es la falta de certidumbre. No sé, yo no encierro que no sé quién les explica en el gobierno que la certidumbre sí tiene que ver con las inversiones, sí tiene que ver con el crecimiento económico. Y un momento adicional, imagínense la enorme incertidumbre que vivimos afuera, con lo de Trump, los aranceles, que un día sí, un día no. Bueno, esa no la podemos nosotros controlar, pero la incertidumbre hecha en México, que eso sí está hecho en México. Maquilada en México. Sí, hecha en México, maquilada en México. Esa incertidumbre va a acabar darle un frenón a la economía, que eso es peligrosísimo. ¿Cómo vas a gobernar una economía que no se mueve? ¿Cómo vas a pagar programas sociales con una economía que no se generan impuestos? Yo sigo sin entender por qué la presidenta hizo propio este acto de rencor del presidente López Obrador. No tiene sentido. A ver, Enrique, en ese sentido estás hablando del futuro y parece pues muy lejano, pero el 27 tampoco falta tanto, ¿no? Vamos a tener otra vez esta misma discusión. Y además con este elemento adicional que quería poner sobre la mesa, independientemente del abstencionismo,
tuvieron los acordeones, ¿no? Que hay que, o sea, sabemos que algunos fueron, sí, de la gente que hizo su acordeón propio, ¿no? Pero muchos fueron distribuidos por el partido. Esto es así. ¿Qué podemos hacer rumbo al 27? ¿Cómo se puede cambiar la situación? Primero, yo me he ido volviendo una persona que analiza más casi el día a día. ¿Sí? O sea, yo a veces ya pienso que como mexicanos no deberíamos estar pensando en las siguientes elecciones. Tenemos que pensar día a día qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer incluso para también decirle al gobierno, como yo creo que se le dijo ayer, no es por ahí? O sea, no es por ahí. Hay que pensar que apenas el año pasado hubo un abstencionismo del 40%, sí. 40%. Bueno, es más que se duplicó. Ese es un mensaje, ese es un mensaje. O sea, repito, muchos deliberadamente no fuimos, porque dijimos, no me presto a esta farsa. Pero muchos otros también simplemente la ignoraron. Y muchos de los que fueron también a anularlo. Entonces yo creo que el mensaje es muy importante y el gobierno tiene que escuchar. Yo por eso no me preocuparía ahorita de las del 27, me preocuparía llegar al 27. Llegar al 27. Llegar al 27. Perdón, y antes de despedirte, ¿verdad, Enrique? Me parece que es importante esta reflexión. La oposición, ante esto, ante lo que fue una elección terrible de origen, este proceso de reforma judicial, ¿dónde queda parada? ¿Dónde queda parada la oposición? Incapaz tampoco de decir, oigan, estos son perfiles interesantes, estos son perfiles a los que tendríamos que apoyar. Vaya, ¿dónde se ha quedado también esta oposición? Que si tú dices, el gobierno está a la deriva, ni siquiera sé dónde poner a la oposición, oye, si ya lo arrastró la ola. Todos andamos un poco a la deriva, porque yo cuando hablo de la oposición, y yo vengo diciendo hace mucho tiempo, es mucho más que los partidos políticos. La oposición somos todas aquellas personas que no estamos de acuerdo con el rumbo del país y que tendríamos que actuar. Los liderazgos empresariales, sí, ¿no? Los liderazgos empresariales, obviamente los partidos políticos, pero también los ciudadanos, que siento que están como así como a veces hay depresión posparto, traemos como una depresión postelección, ¿no? Pero pues hay que superarla. Porque al final del día, pues ahí está el niño, ahí está la niña, hay que cuidarlo, ahí está el bebé, ¿no? Ahí está el país. O sea, no podemos seguir deprimidos. Y entonces es muy importante que veamos, repito, que el tema es hoy. Yo creo que México está lleno de historia y lleno de narrativa de futuro y muy poco presente. Y para la mayoría de los mexicanos, sobre todo los más pobres, los más, digamos, vulnerables, el futuro es hoy en la noche. El futuro es mañana en la mañana. Sí. Yo repito, ¿qué futuro tenemos en un país donde no crece la economía? ¿Qué futuro tiene cuando ya el mundo entero dice, aguas con ese país? No me había fijado, pero tienen una tendencia autoritaria terrible. Entonces, mi invitación es a que todos asumamos también nuestra responsabilidad, porque tampoco hay partidos políticos para hacer frente al reto que tenemos. Ahora, también para ellos es un mensaje, sin duda, sin duda. Es que hay que acercarse a la gente, hay que tener otro diálogo, hay que salir de la Cámara de Diputados para estar en la Cámara de Televisión, hay que estar en las redes sociales, hay que involucrarse. O sea, el país realmente nos requiere porque tenemos un México a la deriva y ahorita nada más hay marea y viento en contra. Viene el tsunami, o sea, el tsunami de todo este tema económico está fuertísimo y por eso la oposición somos todos. Enrique, bienvenido, de verdad, Janet, está dormido. Muchísimas gracias por estas palabras, por este análisis. No, que su sección se va a terminar llamando, ya pasó lo malo, ahí viene lo peor. Sí, sí. Y el lunes, y prepárense además, para el tsunami de mañana. Pues lo único bueno de hoy es que hoy es mejor que mañana. Bueno, hoy es mejor que mañana. Ya está el nombre de la sección con Enrique de la Madrid. Va a ser más optimista. Hoy no podíamos no hablar de esto. Hoy no podíamos no hablar de esto. Ya va a ser más optimista. Sí, va a ser más optimista. No podíamos dejar el día de hoy. Te agradezco, por supuesto, nos vemos por acá. Gracias de verdad por formar parte de este programa.